Varios niños resultan intoxicados por pesticidas en la escuela de La Guama, San Francisco de Macorís. A menos de un mes del inicio del año escolar, varios niños resultaron intoxicados ayer jueves en el Centro Educativo Ana Celeste Fernández, ubicado en la comunidad de La Guama, tras percibirse un fuerte olor a pesticida en distintas áreas del plantel. De acuerdo con los reportes, al detectarse el hedor, las autoridades educativas procedieron a evacuar a los estudiantes. Sin embargo, varios menores ya presentaban mareos, náuseas y otros síntomas propios de intoxicación. Los afectados fueron trasladados de inmediato a diferentes centros de salud locales, donde reciben atenciones médicas bajo la supervisión de personal especializado. Este hecho reaviva la preocupación por la recurrencia de casos similares en San Francisco de Macorís y en otras comunidades de la provincia de Duarte, donde la aplicación de pesticidas en parcelas cercanas a centros escolares ha provocado constantes intoxicaciones. Solo en enero del 2025 se reportaron más de 50 estudiantes afectados, mientras que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, denuncia que la situación se ha multiplicado en instituciones como el Liceo Hernán José Sánchez, la Pedro Mil y la propia Ana Celeste Fernández. La problemática no es nueva. En febrero del 2024, 22 estudiantes y 5 maestros resultaron intoxicados en las escuelas Max Enrique Ureña de Cenoví, luego de una fumigación de terrenos cercanos. Además, reportes locales señalan que al menos 10 escolares al mes sufren episodios similares, sobre todo en comunidades agrícolas donde predominan los arrozales. Muy bien, ahí está la información y las imágenes. Vámonos a la pregunta del día. ¿Qué opinión le merece que a menos de un mes de inicio del año escolar varios niños resultaran intoxicados presumiblemente por pesticidas en la escuela de San Francisco de Macorís? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta interrogante. Carolina, buenos días. Buenos días, equipo, amado José Rosa, Yerjan, Fulvio. Buenos días a toda la gente que está con nosotros en este final de semana. Bien. Bienvenidos a todos. Gracias. Fulvio, adelante. Ay, doctor. Ay, doctor, hay un merengue. Sí, así hay un merengue. Ay, doctor. Nuevamente las intoxicaciones. Se están jugando con candela, doctor. Se están jugando con candela. Ajá. Bueno. Hemos sido hasta afortunados que esto no ha pasado a mayores. Esos productos están dirigidos a descontrolar el sistema nervioso central, están dirigidos a descontrolar el sistema de ingesta hacia los insectos. Pero la dosis letal que se necesita para matar un insecto es sumamente pequeña. Pero esa misma dosis letal se va acumulando en el cuerpo humano y se va convirtiendo entonces en una dosis letal, porque no se degrada, llegando hasta el punto de hacer irreversible los daños que ocasiona en los sistemas nerviosos, en los sistemas digestivos, en los sistemas renales de nuestro organismo. Y parece como una neblina que pasa de una manera silente, que pasa muy callado, pero que va provocando esos efectos a medida van avanzando la edad y la exposición a los mismos. Esterilidad, cáncer, malformaciones de fetos, en fin, entre otras tantas cosas. Y que todavía nosotros, con tantos años, porque esto viene de hace muchos años, no se le ha buscado una medida estricta a esto,
hay soluciones que tienen que ser drásticas, estrictas, porque ponen en riesgo vida. Entonces, parece ser que no le hacen caso a las autoridades. Parece ser que las autoridades tampoco han jugado su papel de regular este tipo de productos agrícolas. Parece ser también que las personas que motivan el uso de estos pesticidas en horarios escolares o desconocen su letalidad o son bien irresponsables en relación a la vida. Entonces, yo espero que estos casos no se sigan provocando, no sigan ocurriendo, porque parece como si fuésemos una sociedad arcaica, una sociedad medieval que desconoce estas cosas. Se conocen sus ingredientes activos, se conocen también sus usos y hay reglamentos, hay normativas para sus usos. Y si ya se aprobó una carta en común acuerdo, unas normativas en común acuerdo de no usar estos pesticidas cuando en días laborables, en días de docencia, pues no lo usen. Úsenlo en los fines de semana. O también el método también de usarse, que no sea tan atomizado, que tengan también registros de la corriente de aire. Óigame, esto es aberrante. Esto lo que da es vergüenza frente a las autoridades, frente a los mismos agricultores que usan este tipo de productos sin ningún tipo de restricciones y también aquellos que los aplican. Y es muy probable que el mismo que lo esté aplicando tampoco tenga los trajes de bioseguridad que debe de tener por la calor que esto expresa. Y dice que no le hace nada, pero el individuo generalmente ya parece un viejo y lo que tiene son tal vez 30 años. Entonces, señores, vamos a coger esto en serio. Hay medidas que tienen que ser drásticas. Lamentablemente no reaccionamos si no actuamos así en casos tan serios como estos. Bien, gracias Fulvio, muchas gracias. Carolina, adelante. Bien, mire, esto se veía venir, decía yo que mucho habían durado. Evidentemente las medidas asumidas o supuestamente las acciones que se iban a tomar con las autoridades en el año pasado no ha funcionado, no ha servido, no le han prestado atención, no se ha cumplido la supervisión y todo lo que tiene que ver con la garantía de estos centros escolares. El llamado definitivamente debe de ser a las autoridades, Ministerio de Salud Pública, Agricultura, Ministerio de Educación. Ni decir la ADP siempre está presente en estos casos. La pregunta sería, ¿qué vamos nosotros a hacer con estos estudiantes, con estos centros educativos, con estos comerciantes o agricultores de la zona? Nosotros tenemos 3 elementos principales, que son los centros escolares, la garantía de salud, porque no solo es que les pase algo que puedan morir estos niños, son esas afecciones a largo plazo que van a tener. Se marearon, bien, para la casa, luego para el centro escolar. Pero y a futuro, el daño interno que causa. Entonces tú tienes estos centros compuestos por sus estudiantes, maestros, personal administrativo de seguridad, que de manera constante e inmediatamente inicia el año escolar se ven afectados. Tú tienes a estas instituciones públicas garantistas del cuidado y la preservación de los niños, como Ministerio Público, Ministerio de Educación, Salud Pública y Agricultura. 4 instituciones que le han fallado a estos centros educativos, que le han fallado a estos niños, que le han fallado a los docentes y al personal administrativo. Lamentablemente,
lamentablemente no han podido resolver el problema. Las clases no bien inician y ya estamos teniendo estos casos. ¿Qué van ellos a decir? Porque se supone que se hicieron o tomaron medidas para evitar que esto sucediera, los horarios, la supervisión y todo lo necesario para que no continuara pasando. Pero evidentemente no se está cumpliendo ni realizando nada de esto. Qué pena. Bien. Y lo vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo los niños. Bien. Adelante, Yerian. Bueno, miren, la situación que se dio en el día de ayer, a menos de un mes de iniciado el año escolar, que inició el 25 de agosto, hoy apenas estamos 19, ni siquiera se ha cumplido un mes, ya tenemos las primeras intoxicaciones. Eso significa, eso es un muy mal augurio. Significa que vamos a tener aproximadamente una intoxicación por mes, vamos a llamarle así, o más. Y eso es peligroso. ¿Qué yo pude detectar el año pasado observando el comportamiento de cada actor en esto? ¿Por qué se da esa situación? Una, la falta de reacción de la autoridad, del Estado frente al hecho. La falta de sanción y, en algunos casos, la complicidad de los actores, de quienes tienen que defender la salud y la vida de esos niños y de los maestros. Esa complicidad entre esa gente que debe defender con el que comete el hecho. Y aquí lo digo porque incluso hay un agrónomo amigo que hasta el año pasado fue mi amigo, porque inmediatamente le retiré la amistad, en el sentido de que este señor es capaz de decirme a mí, en mi cara, que no, que eso era un asunto psicológico de esos niños. Me dio deseo darle un trompón en ese momento. Por favor, O sea, no se no, puede llegar a la sí, violencia. o sea, me dio tanto pique No. con esa persona, pero yo estoy poniendo un ejemplo, amado, tranquilo, que yo no soy un tipo violento. Ok. Estoy citando porque hay cosas que a veces dan pique y que merecen su tabanón, como dicen en el campo. Ya. ¿Cómo tú vas a saltar con un disparate así cuando, miren, el 911 me imagino que hace un levantamiento y esos niños llegan con un síntoma y luego ese síntoma provoca análisis que terminan en un diagnóstico? Somos locos, ¿eh? Entonces, yo no soy un idiota ni soy un estúpido para que un profesional agrónomo me diga a mí que es un asunto psicológico. Demuéstramelo. Demuéstramelo. Ten los papeles en la mano. Vainas así no se dicen. Que todo, decían en el campo, todo lo que se piensa no se dice. Y menos cuando son disparates. Entonces, ¿cómo tú vas a manifestar, y menos a un profesional como uno, que vive escudriñando, y que no, que es un asunto psicológico? ¿Qué? No me diga. Entonces, hay complicidad. ¿Por qué? Porque luego yo investigo, carajo, es que el tipo pertenece al sistema de agricultura y por ahí está cobrando unos cuartos y quiere estar frío con el sistema. Un rastrero. Inmediatamente, sí, un rastrero. Inmediatamente le retiré mi amistad. Porque una gente así no merece que tú le dediques ni siquiera el saludo. Porque está jugando por 3 pesos, que es lo que ganan, por 3 pesos, con la vida de gente, de niños. Entonces yo creo que esa parte tenemos que adecentarla. Por eso pasa eso. Porque hay una complicidad entre los que están cobrando, que quieren justificar y que todos le buscan una vuelta o un bajadero, y el que lo hace. Y el que lo hace. Pero yo tengo información muy sensible de agencias de inteligencia de este país que cuando llegaban ahí tenían que irse. Escuchen esto, por los dominicanos, que cuando llegaba la agencia de inteligencia a investigar, porque ellos investigan, créeme que sí, que llegan de una vez, tenían que irse porque ellos mismos no aguantaban. Oigan eso. Y el informe era así mismo. Lo que pasa es que hay cierta complicidad. Entonces yo he planteado del año pasado, busquen una solución a eso. O prohíban la producción agrícola o saquen esas escuelas de ahí. Porque también el dióxido de carbono que producen los propios niños en el aula provoca un ambiente de contaminación cargado, que cuando viene entonces, por eso es que se dan las intoxicaciones de manera masiva, porque ya el ambiente en un aula está cargado de dióxido de carbono, entonces cuando viene la otra carga, explotan. Por eso caen por paquete. Si tuvieran al aire libre, quizás menos, le afectara menos. Pero cuando eso entra al aula, que se encuentra con este ambiente ya cargado, entonces tenemos el problema. Y
concluyo diciendo, voy a hacer el llamado a la Universidad Católica Nordestana y al Obispado, que tienen el proyecto Aire Limpio, Vida Sana. Este es el momento de que haya una coalición de organizaciones e instituciones que se pronuncie al respecto. Un llamado de atención a las autoridades, porque cuando nosotros promovemos como ciudad, porque tenemos que ser coherentes, cuando nosotros promovemos como ciudad aire limpio, vida sana, tenemos que reclamarlo. ¿No? Es promoverlo y también reclamarlo. Y si en un momento determinado el aire nos lo están contaminando y nos están dañando la salud de la gente, no podemos tener una vida sana. Entonces tenemos que crear aquí un grupo de veedores, de instituciones que pueda reclamarle al Estado un comportamiento efectivo con la norma, porque están violando la ley de medio ambiente y la ley de salud pública. Entonces tenemos que, esa parte, le hago el llamado, yo no soy la persona que tiene que hacer llamado, pero lo hago desde acá al Obispado para que se pronuncie y a la Universidad Católica Nordestana a propósito del proyecto de Aire Limpio y Vida Sana, porque parecería ser contradictorio que digan San Francisco es el único pueblo que promueve aire limpio y vida sana y es precisamente el pueblo donde más gente se intoxica por la contaminación del aire. Es importante esa parte, hacer el llamado a estas instituciones para que se pronuncien y ojalá lo podamos hacer entre todos. Miren, hay una cuestión. Yo pienso que nosotros hemos invertido mucho dinero en cosas que no tienen mucho sentido, a veces no tienen muchos resultados, no son resultados adecuados, o lo que se esperan no son realmente los resultados que se había considerado que ocurrirían. Y eso, por supuesto, es una pérdida de dinero, de tiempo. Entonces, con el tema este de las intoxicaciones, es necesario ver real y efectivamente habrá manera de que los productores de la zona entiendan que no pueden aplicar sus productos mientras se está impartiendo docencia. Hay posibilidad de que las autoridades ligadas al sector tomen acciones definitivas para evitar que eso suceda y evitar que en los sucesivos se sigan intoxicando los muchachitos. Parece ser que no, porque ahí viene el tabanón. Nosotros somos una nación compuesta por un tipo de gente que tiene un genoma humano que si no es a la fuerza no entiende. Tenemos dos opciones. O, como decía Yerjan, y le compro eso, se lo compro enseguida, o prohibimos la siembra, que ya eso es un poquito más drástico por el tema que implica, la siembra tiene que ver con la alimentación, y bueno, y hay cientos, quizás miles de tareas sembradas de plátano, de arroz, de muchísimos productos agrícolas, o quitamos las escuelas. Y yo te voy a decir una cosa, aquí hay unos autobuses que yo cada vez que lo veo, lo veo vacío, con 2 o 3 muchachitos nada más, no sé por qué. No sé si es que ya lo han llevado. Sí, porque ellos dan como varios viajes. Yo veo una guagua que se desmonta a las 7 de la mañana trayendo niños. Bien, entonces yo pienso que se puede hacer una escuela para esos estudiantes o las escuelas que sean necesarias en lugares donde no haya el riesgo de que la aplicación de un pesticida pueda afectar a esos estudiantes y se trasladan en guagua. O que levanten, yo no soy experto en eso, quizás Julio pueda ayudarnos ahí, que levanten paredes que sean lo suficientemente altas, porque digo yo no tampoco. No. Lo que hay es cambiar horarios, cambiar método de aplicación y cambiar productos. Hay alternativas. Lo que pasa es que nosotros, óyeme, lo que pasa es que mucha gente, mientras más escasa sea su desarrollo intelectual, más piensa de la manera como dice dice Yerjan con relación al profesional aquel a quien le midió una galleta. Y yo me imagino que mucha gente cree en esa teoría de que eso es mentira, eso es nervio, eso es imitación. Entonces,
Yo pienso que lo que debe de hacerse es tomarse es una decisión que sea definitiva, drástica. Hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando la zarza no da fruto, se corta y se echa al fuego. Eso te quiere decir, cuando el asunto no está funcionando, salga de esa vaina. Entonces, tiene que haber una decisión drástica, tiene que haber una decisión, porque los dos renglones son importantes. Tú no puedes decir, no, porque es preferible educar y no sembrar, o decir, es preferible sembrar y no educar. Los dos renglones son importantes para una sociedad y para el futuro de una sociedad. Entonces hay que buscar una decisión que rompa totalmente con ese maridaje entre producción agrícola, aplicación de pesticidas y educación y niños. Hay que romper con eso, porque si no, vamos a seguir viendo esto. Entonces, estamos viendo, según dice el experto, a quien le creo lo que dice, que esas intoxicaciones dejan unas secuelas malditas. Dentro de algún tiempo, entonces veremos muchachitos de estos sufriendo de cosas extrañas. ¿Verdad, Fulvio? Claro. Entonces, Malformaciones genéticas. exacto. Entonces tenemos obligatoriamente que buscarle una solución definitiva, porque eso no puede ser. La única manera de evitar que eso suceda en el mismo lugar sería ponerle un domo a cada escuela. Un domo, que no le entre por ningún lado Ya en los tiempos modernos hay muchas investigaciones de diferentes tipos de productos de control de insectos plagas, control de hongos en cultivos y también biotecnología que se usa en la agricultura, que hay alternativas viables para hacer una agricultura amigable con el entorno, pero es que estamos acostumbrados simplemente a usar bombas químicas. Entonces, falta tanto educación en la preparación de los mismos agentes agropecuarios, como falta también educación a los mismos productores para un manejo de cosecha eficiente con el medio ambiente, porque hay alternativas. Nosotros tenemos definitivamente una situación. Yo recuerdo que cuando hace muchos años yo compré un carro, pues yo tenía un carro, un Toyota Corolla. Ese Toyota Corolla tuve que cambiarle el motor, y el motor que le cambié fue un motor americano que tenía muchísimos aditamentos para la purificación del aire. ¿Tú sabes lo que me dijo el mecánico que lo instaló? Cuando yo lo vi quitándole cosas, me dijo, eso es chercha a los americanos. Y así, esa historia te revela el hecho de que así pensamos de muchas cosas que son importantes, pero no le vemos importancia. Así es. Francis, buenos días. Buen día, buen Buenos día. días, ya yo me olvidé que... Ah. Buenos días, amables televidentes. ¿Qué tú Francis querías? Rodríguez, agradecido de Dios Qué por la vaina luz la de este hombre, ¿qué de es lo que este vamos a día. hacer? Ayúdanos a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Hola, Carolina, Hola. Jan, Fulvio, Amado y todos ustedes, amables televidentes. Adelante con... Yo pensé con que el la tema. última reunión que sostuvo las autoridades por este mismo tema era que habíamos llegado a fondo. Tú piensas demasiado. Bueno, uno le da el voto de la... El matiz que debe dar. de la duda y el matiz de que debe darse, porque a esta fecha volver a recargar de la necesidad de planificar la aplicación, pero estoy buscando, según mis conocimientos, pues yo me crié yendo a la Guama, ya que las propiedades de mi familia dan a la Guama, desde el Pozo, por allá, y muy pequeño iba a donde ver. Yo siempre recuerdo que los sábados yo iba a buscar un señor llamado Colá, que era el encargado, me tenía mi saco o mi porción de cacao ratonero. Ya. Y con eso yo hacía 12, 10, 15, hasta 15 pesos en esa época, Claro. que un refresco costaba 15 cheles. Era en esta época no te lo hubiera dado porque el Pero cacao no, ratonero- ahora serían miles. Exacto. 3, 4 y 5 5 mil, 7 o 8 mil pesos. Pero en el frente está la pangola o la finca de la escuela. Y detrás se acerca hay cacao. En el otro extremo hay cacao.
No recuerdo si ahí se esté sembrando arroz, detrás de la escuela, ¿A dónde es que tú dices? en la Guama. Claro, se está sembrando arroz. ¿Pero y por dónde? Porque no me da, porque toda esa Sí. tierra, incluso Cuando lo de tú ves Luis dónde está- tú Lanyoma ves- da casi ahí mismo, tú ves de dónde- aquel tú lado, ves y lo dónde- de Franklin Romero ¿Tú ves ahora. dónde está la antena? Ah, sí, Tú doblas a la izquierda. ahí, Allá. ya. Pero entonces, mira que yo conozco la zona desde chiquito. Con mi papá íbamos sábado o cualquier día de la semana y caminábamos hasta allá. Entonces, esto tiene que llamar la atención. Y fíjate algo, es que la tenencia de la propiedad. Hay gente que logra alcanzar con un periodo de bonanza y compra una tierra o compra un solar. Y eso de creerse que se puede hacer lo que le venga en gana en la propiedad es como extrapolar el artículo 51 de la Constitución, que es disfrute, gozo y que sé yo qué. No. Gozo no, gozo. Gozo. O sí, porque cuando es que se sale de ti, no es gozo. Es gozo. Entonces, yo por eso hago estas aclaraciones siempre sobre la propiedad, porque no es cierto que somos propietarios al punto que podemos utilizar y disfrutar y gozar con el gozo que yo crea la tierra. No, ¿por qué? Porque entonces hay un derecho que después de la Constitución está regulado. Y la regulación de lo que usted vaya a explotar en su territorio, muy probable, puede o no puede. En este caso es agrícola. Obviamente que hay contacto con productos para la producción. Ahora, si lo va a aplicar y si va a usar tu predio, recuérdate que hay viviendas, que hay escuelas y que hay otros cultivos, porque no admite las fincas orgánicas de cacao, no admite que a distancia pequeña, Fulvio que tiene experiencia, se pueda aplicar. Dejaría de ser orgánico. Dejaría de ser orgánico, no porque se le tire a la finca orgánica, sino porque está cerca de la orgánica. Entonces, alguien tiene que tener el sentido, el raciocinio, para poder combinar la tenencia de la tierra, la explotación de la tierra, con los vecinos circundantes, que no son productores, sino vivienda, escuela, colmado y demás. Bueno. La autoridad de agricultura que tiene, yo siempre recuerdo los agrónomos en motores que hacían su labor y recorrido, y tú te topabas, Amado, tú que vienes, bueno, ustedes dos vienen de para allá abajo, de los municipios. Sí, De los campos arroceros. De arroceros. Y conocen. ¿Y por qué eso. se están riendo aquí atrás? No, porque Porque somos campesinos y él no. Según él, Orgullosamente campesino. Campesino y de rabo chivo, Oye, dile, amor. orgullosamente campesino para darle comida a estos tajalanes del pueblo. Ay, bueno, señores, y debemos Amado, reconocer. hay que ir donde... como 10 minutos hablando. Sí, hay que ir donde el doctor Rodríguez, Carolina. Tú Hasta misma, él se dio cuenta. tú misma te estás dando cuenta. ¿verdad? Es decir, que debemos dar el voto Termine, de amigo. de mi conciencia y no ser mezquino, ciertamente. Por eso hay que valorar el campo y el campesino, Bien. porque son los que nos dan la Claro. comida. Entonces, Mira el tamaño que tú tienes comiendo yuca de campo. autoridades, pongámosle costo a esto, porque va a ser en un momento puede convertirse en una desgracia, un problema. Bueno.